fue tu caso, Roberto? A ver, espérate. ¿Qué año le dieron el premio nacional a Parra? 69, ¿no? 69. Y en ese tiempo era anual, ¿no? Sí. Entonces ya en el 70. La primera referencia de Parra que yo tuve alguna vez fue que en el año 70 el premio nacional se lo ganó Carlos Droguet. Sí. Y lo entrevistaron en la televisión, en un programa, no me acuerdo qué. Eso lo vi, yo tenía tenido 8 años, entonces. Y le hicieron mención a que el año anterior había estado Nicanor Parra en ese mismo estudio. Entonces Carlos Droguet dijo: espero que hayan desinfectado el asiento. Y era un gallo muy desagradable, digamos, muy pesado, ¿no? Y entonces, para mí no se me olvidó nunca el nombre de esta violencia literaria, digamos, ¿no? Y me pareció que después, con el tiempo, he pensado que, claro, Parra con el humor logró sortear ese resentimiento de uso común en las letras chilenas, digamos, ¿no? Del cual era exponente Droguet. No, y después, yo te diría que unos 2 años después, en el libro escolar, en ese libro de Promis o de Monte, ese tipo de cosas del colegio, ¿no? Venía un poema de los Moais, y yo no encontré que fuera particularmente poesía, ni que no lo fuera, que es como medio, lo leí en forma neutra. Me acuerdo del último verso que decía: el carbono 14 lo dirá, ¿no? Y que eso me queda pensando en ese tema, ¿no? El carbono 14. Claro. Pero hacía pensar. Hacía pensar, te dejaba pensando. Exacto. Y después, claro, después uno va como empieza de repente fragmentariamente a configurar la protoimagen de un escritor. Después recuerdo que lo citaban en un artículo, un reportaje, en una cuestión de prensa, a propósito de qué sé yo, de cualquier tema, ¿no? Pero decían dos versos, ¿no? Que a la velocidad de la luz un puerto es rey, es de los artefactos. El que dice: además, yo no tengo ningún inconveniente en meterme en camisa de 11 varas, ¿no? Y eso son mis experiencias infantiles, digamos, como esos versos que me quedaron dando vueltas y no se me olvidaron jamás, digamos, ¿no? Posteriormente, a los 15 años, me metí a un taller literario que se llamaba Tamarugal. No, una cosa muy extraordinaria. Estaba, en serio, estaba en la avenida Bulnes, en el subterráneo de ¿cómo se llama? La Cámara Chilena de la Construcción. En un lugar muy acogido, porque una cosa invernal, así como con mucho café. Pero ahí había un cultivo de la poesía lírica en sus términos más convencionales, ¿no? Y era, digamos, había una actitud activa en contra de cualquier desborde de esta convención. Entonces, ahí Parra era execrado, ¿no? Entonces, conocí a Parra también, ya empecé a leerlo como una primera rebeldía en relación a este taller, donde había salido el libro de Lequelín, París y Cosón Regular, y el que dirigía el taller, un argentino, leyó unos fragmentos de los ciertos sonetos, ¿no? Pero le pidió permiso a las damas, digamos, porque como tenía unos garabatos y unas cosas así. Y ahí, eso fue, digamos, un bosquejo, así como en relación con Parra inicial, digamos. ¿En tu caso, Leo? Yo tengo una experiencia escolar un poco más militar y eclesiástica, entonces yo creo que no leía Parra cuando niño. El más vanguardista de los poetas que leí en el colegio, yo creo que fue Rubén Darío. Hasta por ahí llegaba la congregación claretiana. Eso fue bueno y malo porque me predispuso en el fondo apenas salí del colegio y como esos perros que tienen encerrados durante mucho tiempo,
Entonces, yo a Parra lo vine a conocer en la universidad. Antes lo había leído así muy fragmentariamente, pero lo conocí en la universidad, en la biblioteca y personalmente. Entonces, fue todo un cambio muy drástico, salir de la aldea, de la lectura aldeana, directamente al trato directo con Nicanor Parra y la biblioteca del Departamento de Estudios Humanísticos. Entonces el shock fue fuerte. Y también hubo un ingrediente en esas primeras lecturas de Parra que, como se hacían en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, Parra mismo solía condimentar sus conversaciones, sus clases sobre Shakespeare, sobre Aristófanes, sobre lo que fuera, con observaciones que él sabía que los alumnos iban a entender, qué sé yo, sobre las ecuaciones de Maxwell, sobre la física cuántica, sobre partículas y antipartículas. Entonces eso me fascinó de la antipoesía porque yo la veía, empecé a entender estos movimientos literarios como procesos físicos también. Y él mismo explicó, creo, incluso ahora estaba escribiendo mi columna sobre este asunto, lo tengo presente, que la antipoesía, a pesar de todos los equívocos que hay sobre su nombre, a él se le ocurrió no por Huidobro ni por un afán beligerante contra la lírica, a pesar de que a posteriori pudiera tener esos efectos, sino por sus conocimientos de física, partículas en particular, así como existe la materia y la antimateria, él pensó en escribir poesía y antipoesía. A mí me quedaba dando vueltas ese asunto. ¿Qué significa? Si no era solo un trabalengua, ¿no? Pero efectivamente tiene algo, porque hasta en el más deschavetado de los chistes, el más grosero, esas tallas que de repente tira Parra, así como que no quiere la cosa, hay ciertos destellos de la poesía más tradicional, esa belleza, esa búsqueda de belleza que en el fondo es la que le enseñó la poesía chilena a Huidobro y los surrealistas, esa búsqueda de la belleza inesperada, qué sé yo. Parra tiene ese asunto. Y siempre está tratando de hacer cuajar estas dos partículas, la partícula y la antipartícula de la realidad. Y en física, cuando eso ocurre, la antipartícula se destruye y la partícula también, y queda una explosión más o menos, y se produce, en el caso por ejemplo de un electrón, se choca con un positrón y se forma un fotón de luz. Entonces más o menos lo mismo que ocurre con la antipoesía. ¿Por qué la antipoesía? ¿Qué puede ser esto? Por ejemplo, me gusta, ¿cómo es el verso exacto de la camisa Monserrat? Además, yo no tengo ningún inconveniente en pedirme camisa Monserrat. Claro, eso por sí mismo uno lo puede escuchar en el kiosquero. El kiosquero de Altina puede decir eso, ¿no es cierto? Y aquí alguien lo dijo hace 10 minutos, etc. Son frases hechas que por sí solas no tienen ningún valor poético, pero en el puro hecho de sacarlas, de escogerlas y de ponerlas en contacto con otra realidad literaria, que en el caso de los poemas y antipoemas son estos poemas como ese niño que le va a pegar una piedra al árbol, o la defensa del árbol, producen un shock semejante a la reacción que produce el choque de un electrón con un positrón. Por eso ahí elaboro una teoría media chanta que tengo, que de ahí viene el hecho de que Parra sea tan difícil de imitar,
porque la mayoría de los que quieren imitarlo solo ven la parte chistosa, la parte coloquial, el abuso de estas fórmulas parrianas de casi un dramatismo histriónico, ¿no? Y eso por sí solo se muere mismo, es como un café con sal. Necesita del otro contrapeso, de su contrapeso en lo que el mismo Parra llama poesía lírica. Esa fue mi experiencia de lectura cuando empecé. Son dos aspectos. Cuando lo estaba escuchando a ustedes me recordé de una película que creo que en castellano fue traducido con Los poetas muertos, cuando el profesor manda arrancar la página del libro aquel que moldeaba el análisis de la poesía. Lo segundo es lo siguiente: los cuatro, no hay ninguna mujer, hay solo hombres, que me da la impresión que la poesía también requiere mujeres ahí al frente. Los cuatro hablaron sobre las dudas que levanta la obra de Parra, pero ninguno de ustedes siquiera sugirió qué entiende por poesía. Y yo gustaría que hicieran un esfuerzo en ese sentido, porque si hablamos de la anti, primero definamos cuál es la positiva. Gracias. La pregunta es: ¿qué es la poesía? Para mí es algo que incluye a la antipoesía, por contestar en ese sentido antipoéticamente, ¿no? Pero en rigor no creo yo que haya una definición de poesía, o sea, estoy seguro que no la hay, digamos, y que la rondamos, que la buscamos. Me gusta mucho esa definición de Borges, que dice que el arte es la inminencia de una revelación que no se produce. Me gusta a mí esa manera de entender. Esa palabra tan hermosa, inminencia, yo creo que tiene que ver con la poesía, pero no me atrevería a definirla de ninguna manera. ¿Cuál fue tu experiencia? La pregunta anterior. Mi abuelita en Chillán Viejo, en el terremoto del 39, perdió a toda su familia, salvo un hermano que fue quien la rescató a ella de los escombros, ¿no? Y bueno, se vino a Santiago, qué sé yo, y ella siempre especulaba con un posible parentesco con Nicanor Parra, que se llamaba Josefina Gutiérrez Parra, ¿no? Y me da la impresión de que cuando ella era joven le gustaba, o sea, sabía que existía Nicanor Parra, como que le gustaba. Entonces, esa, la primera vez que yo escuché ese nombre, Nicanor, fue cuando mi abuelita me contaba y me recitó. Mi familia no era nada literaria, pero mi abuelita se sabía de memoria Hay un día feliz, ¿no? A recorrer me dediqué esta tarde en las solitarias calles de mi aldea en compañía del crepúsculo, que es el único amigo que me queda. Así comienza, ¿no? Es un poema que es un poema, no es un antipoema, pero que sí tiene algunos destellos antipoéticos, como cuando habla de las ovejas y dice: las saludé personalmente a todas, lo que es muy ridículo, ¿no? O sea, saludar personalmente a cada una de las ovejas. Y luego creo que leí a Nicanor Parra, y también ahí, antes de, o sea, el segundo poema de él que conocí, también es un poema, entre comillas, pero que es más antipoético, que es esta Defensa del árbol, que es un poema que me gusta mucho, que es este señor que reta a un niño que le va a tirar una piedra al árbol, ¿no? Y lo reta de una manera, uno se pone en la posición del niño y es terrible, ¿no? ¿Es un nido o niño? No, el nido, es un nido lo que quiere regar el niño. Va a tirar una piedra. ¿Por qué te precipitas pegando el árbol? Sí, y lo empieza a retar y le dice: bueno, yo creo que no hay en todo el mundo un niño. Es bonito el poema, ¿sí? Bonito. El árbol no le pasa nada si le tiran una piedra, que Eso es lo que uno piensa. yo pensé que era un nido. Pero es un poema ecológico, realmente. O sea, que realmente debe ser uno de los primeros poemas ecológicos. Y luego ya lo leí a los 12.